¿Cómo estás? Muy bien, Luis, muy bien. Bueno, Muchas antes de gracias hablar por la de la... invitación. gracias. Antes de hablar de la negociabilidad y todo esto, hable un poco de economía, te aprovecho, Por recién supuesto. lo teníamos al... ¿Qué es 182 el dólar libre? Primero es un precio de pánico, ¿no? Un precio de pánico porque cuando vos convertís cualquier precio de la economía a 182, te queda en dólares un precio ridículamente bajo. La Argentina queda ridículamente baja a precio de 182. Mirá, para que vos te des una idea, si no hubiera pandemia, con el dólar a 182 tendríamos un aluvión de chilenos y de brasileños que estarían comprando en Argentina. O sea, cualquier cosa que compares. Hoy están más baratos los electrónicos en Argentina que en Chile. Ridículo, Inédito, claro. insólito, en los últimos 20 años nunca había pasado, solamente con ese dólar de 182. Inclusive, si comparás un almuerzo en Buenos Aires, en cualquier ciudad importante de la Argentina, contra el mismo almuerzo en Montevideo, en San Pablo o en Santiago, otra vez, a dólar de 182 te da muy barata Argentina. Entonces, es un precio de relativo pánico que tiene que ver con lo que pasó en octubre del año pasado. En octubre del año pasado, acordate, Luis, se fueron en una semana 124.000 millones de pesos de los bancos, de los plazos fijos. El dólar tocó 195, ¿te acordás que fue una Sí, escalada claro. muy fuerte el año pasado? Y a partir de ahora lo que hizo el gobierno fue tratar de frenar eso, y para frenar eso y para evitar tener una segunda salida masiva, endureció el cepo la semana anterior. Entonces, este endurecimiento del cepo que hizo el gobierno, que limitó a las sociedades, a las empresas, prácticamente no les deja comprar ya el dólar paralelo. Las empresas que no podían acceder al dólar oficial podían ir al dólar paralelo. Ahora ya les cerró la puerta al dólar paralelo también. Les dijo, miren, si van al paralelo, nunca más ven un dólar oficial, o por lo menos por 90 días no lo ven. Entonces, eso generó incertidumbre en el minorista, que está bien, no le cortaron las patas, pero viste, cuando ves Algo las barbas, pasa, cuando algo... ves las barbas de tu vecino Claro, cortar, algo pones las pasa. tuyas a remojar. Claro, totalmente. Ahora digo, recién yo decía a De Pablo, si la inflación fue el 26 y corrigió el 10%, ¿y se espera un 50 de Sí, inflación? bueno, probablemente un poquito menos, capaz que 45, 46 termina el año, si al gobierno le va más o menos bien en planchar el dólar oficial de acá hasta las elecciones, puede irle un poco más o menos bien en frenar un poco la inflación. ¿Y puede haber como un, no sé, un solcito que aparezca de reactivación en los próximos meses? No. Puede haber, sí, bueno, por supuesto, si hay más apertura de actividades, esa apertura de actividades, naturalmente, si vos tenías lugares trabajando con aforo al 30 y elevás el aforo al 50, eso permite un poco más de movimiento, ¿no? Pero la verdad que el salario real está muy golpeado, el consumo está muy golpeado. Yo venía recién para acá en auto, y esta es una zona que normalmente el Día del Amigo explota por todos lados, no conseguís mesa en ningún lugar. Me sorprendió que había mesa en todos lados. Entonces, no, evidentemente está muy... Para que vos te des una idea, el salario, la masa salarial, el consumo de la masa salarial cae en términos reales en los últimos 2 años 15%. Entonces es un golpe muy fuerte que obviamente, además la incertidumbre. Vos no sabés si se habla de la tercera ola del Delta, el miedo esto, debo decir, y si cierran de vuelta y yo que tenía un manguito, entonces me lo tengo que guardar por las dudas porque no sé si van a cerrar. Todo ese combo complica. Yo sé que hay que mirar todo con el cristal del coronavirus, o sea que nada se puede analizar. Pero digo, intentemos ver, ¿tiene planes, tiene modelo económico Alberto Fernández? Me cuesta verlo porque además tiene una tensión interna muy grande. O sea, cuando empezó el año parecía que lo tenía al modelo. El presupuesto, por ejemplo, tenía una serie de variables de convergencia macroeconómica. Te doy un ejemplo típico. Las tarifas iban a crecer lo mismo que la inflación. Claro. Proyectaba 29 de inflación el gobierno y las tarifas iban a acompañar. La inflación no es 29, bueno, se le escapó, está bien, era una proyección. Pero la decisión política de fijar las tarifas y de que corran muy por debajo de ese 29, ya no hablemos de 50. Cristina le dijo a 29, Guzmán, olvídate. Claro, entonces eso debilita mucho la posición de Guzmán. El cerrar rápido con el Fondo Monetario Internacional, que era el plan de principio de año, tampoco se lo dejaron. Después le dijeron cerrar después de las elecciones, y ahora parece que le están diciendo busca plata en Rusia porque si no conseguís un acuerdo a 20 años no te dejamos cerrar. Está muy atado de manos el ministro de Economía, muy fuerte el bloque que además se está imponiendo, y en estas elecciones puede cristalizarse esa formación donde está Máximo Kirchner, Carlos Heller, Fernanda Vallejos, con posiciones cada vez que hablan, digamos, el patria o muerte de Heller del otro día, en el medio de la crisis cubana, me parece que fue muy sintomático del modelo de país que quiere ese sector, ¿no? ¿Por qué decidiste arriesgar prestigio profesional como economista, como periodista, y meterte en la política? Por muchas razones. La primera, porque hay una oportunidad increíble ahora de cambiar las cosas, y creo que ahora sí se pueden cambiar las cosas en Argentina. Yo tengo
un rol importante porque va a haber una discusión económica muy importante y porque hay problemas que la Argentina necesita soluciones. Por ejemplo, el problema de la inflación, por ejemplo, el problema de la producción y del empleo en Argentina, y que esas soluciones las tiene que dar el Congreso. Entonces, creo que tengo un papel que puede aportar mucho en términos, me lo decía Martín Lustó cuando trataba de convencerme, me decía, a la política le falta dialogar con la economía, y los economistas somos, viste, medio duros para hacernos explicar, hablamos un idioma propio, una jerga que nadie nos entiende, y entonces salen normas que no son buenas para la sociedad. Por ejemplo, lo que pasó con la ley de alquileres, ¿no? Una norma que era mala para la sociedad, todos los economistas lo sabíamos, lo dijimos antes de que se aprobara esa norma, pero y pasó tal cual lo que decíamos que iba a pasar. Es decir, ¿por qué? Pero eso es un problema nuestro. Es decir, si nosotros no supimos ser lo suficientemente claros, la economía no sabe dialogar con la política en el lenguaje de la política. Entonces, por ahí yo puedo aportar, porque mi rol fundamental hasta ahora era justamente ese, el de bajar la economía a la pelota al piso, bajarla al lenguaje común, tratar de hacer pedagogía con la economía, y ahora ese trabajo lo voy a tratar de hacer en el Congreso. ¿Sabés que vas a tener que explicar el salto de María Eugenia? Bueno, me gustaría que lo explique María Eugenia, en primer lugar, para empezar, para seguir. A mí, yo te digo la verdad, me parece que cada espacio, casi sería una falta de respeto que yo opine de cómo el PRO, que es uno de los espacios que están en la coalición, yo vengo por el radicalismo, el PRO elige libremente qué candidaturas quiere jugar, y yo desde el radicalismo no podría, sería una falta de respeto que yo diga, che, ¿por qué en realidad ustedes no juegan sus candidatos mejor? Dicho eso, digamos, o sea, no me voy a meter ahí, pero dicho eso, me parece increíble el planteo de algunos sectores. Hay un gobernador en la provincia de Buenos Aires que no sabe dónde queda la diagonal 74, que si le preguntaron los nombres de las plazas de la Ciudad de La Plata no los conoce. Entonces, me parece que esto de jugar a ver dónde juega cada uno, María Eugenia fue funcionaria muchos años en la ciudad, tiene todo el derecho de jugar en la ciudad, y la verdad que si la pandemia nos mostró algo, Luis, es que esa línea divisoria de la General Paz es una línea que, como en la escuela te decían, el mapa político y el mapa geográfico, esa está en el mapa político nada más. En el mapa geográfico y en el mapa económico y social no está esa línea divisoria. Entonces, no tiene tanto sentido. Mismo me podrían haber planteado a mí, ¿por qué vas? Si vos sos platense, ¿por qué venís por la Ciudad de Buenos Aires? Porque vivo hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires. Eventualmente tal vez podría haber ido por la provincia de Buenos Aires porque soy de La Plata, nacido y criado, y estudié en la Universidad de La Plata muchos años. Entonces digamos, me parece que no pasa por ahí el eje del debate que la gente necesita para las próximas elecciones. ¿Te vas a escribir dentro de las campañas de, a ver, halcones y palomas, viste que dicen, hay más Bullrich, más Fernando Iglesias, hay más Monzó? ¿Vamos a Venezuela? ¿Vas a hacer un lema tuyo? Mira, yo lo dije el otro día, sonó eslogan de campaña, pero yo lo quise sintetizar en una expresión. No dije esa hora porque era el momento para hacer una diferencia y para construir un espacio suficientemente amplio y contundente, y dije es con todos, ¿no? Es con todos. Y es con todos busca ser una síntesis de ese debate entre palomas y halcones. O sea, no es válido, hoy no es válido el debate entre palomas y halcones porque nos van a pasar por arriba. Entonces, si nosotros nos ponemos, fíjate la inteligencia de Cristina Kirchner en el 2015. Sé que esto me va a costar, pero se lo he reconocido en algunos momentos. Tuvo la inteligencia de darse cuenta que si no era capaz de construir un espacio lo suficientemente amplio, se tuvo que traer sapos. Tuvo que meter en el espacio a Sergio Massa, que había sido, incluso se había presentado en contra de ella en las elecciones. Le frenó la reelección. Le frenó la reelección. Tuvo que meter en el espacio a Alberto Fernández, que había sido, hay video de Alberto Fernández hablando peste de Cristina, lo tuvo que meter en el espacio porque entendió. Tuvo la visión estratégica de entender que si no era lo suficientemente amplia no ganaba. Digamos, nosotros tenemos que tener esa misma inteligencia ahora. Tenemos que ser muy amplios para entender que si en esta elección no es contundente la victoria, después de todo lo que pasó en Argentina en estos últimos 2 años, no es contundente la victoria de la oposición en esta elección, no hay 2023. Un sapo que te vas a tragar, va a haber gente que dijo que había infectadura. Sí, a ver, el manejo en todos los ámbitos de la pandemia del gobierno estuvo entre los peores del mundo. Como lo dicen todos los indicadores, no, olvídate del ranking de Bloomberg, si querés, que lo pone 53 de entre 53 países. Infectados y muertos hoy, sin duda. Muertos cada 100.000 habitantes, estamos en el 10% de los países con más muertos. Economía caída, estamos entre el 10% de las economías más caídas del mundo. Escuelas cerradas, estamos dentro de los países que tuvieron más tiempo las escuelas cerradas en una sociedad donde la escuela es factor clave de inclusión. No es solamente, le doy una notebook y alguna gente dice, le repartís una notebook y el pibe entra. No,
no conocen lo que pasa en el Gran Buenos Aires, no entienden, no han entrado a una escuela, no saben lo que es una escuela del Gran Buenos Aires en términos de inclusión. Ese millón de pibes que el ministro de Educación reconoció que se quedaron afuera del proceso educativo durante el año pasado, se quedaron afuera de la última oportunidad que tenían de movilidad social, de la última oportunidad de su generación para salir de la pobreza. Esas son las cosas que están pasando. Entonces, digamos, no hay un indicador bueno del gobierno en la última gestión. Y las vacunas encima, que era la última salida que teníamos, llegaron tarde, se las dieron primero ellos y vacunaron primero a los amigos, y vos tuviste la misma ola, la misma primera ola en Chile, que en Argentina con los mismos resultados en términos de muertos prácticamente, y en la segunda ola en Chile la mitad, porque vacunaron mejor que nosotros. Entonces, ¿cuántos muertos podríamos haber evitado? Yo les hago esa pregunta, quiero que alguien del gobierno me diga un número, que no me la tiren más al córner, que me digan cuánto tienen calculado, que son los muertos que podrían haber evitado si hubieran firmado el acuerdo con las empresas que ahora recién están firmando 8 meses atrás. Por decreto negándose, haciendo lo que se había negado hace un tiempo. Entonces, me cuesta pensar en una gestión peor. Sí, señor. Sí, Martín, ¿cómo imaginás? Decías que querías explicar la economía, también te escuché que hablabas de terminar con la inflación, pero ¿cómo te imaginás que va a ser esa explicación teniendo en cuenta que lo que se está viviendo más allá de la pandemia también tiene que ver con lo que pasó antes, que es una deuda muy abultada tomada por Mauricio Macri? Después está el debate de si era o no clave o si no respondía a la emisión anterior que dejó el gobierno de Cristina. Bueno, pero ¿cómo te imaginas? Porque en el debate va a estar sobre la mesa la deuda que tomó Mauricio Macri. Sí, no solamente, va a haber, esta es una campaña en la cual va a haber, yo les decía medio en broma a los muchachos que están trabajando en el equipo de campaña, que el primer afiche de campaña tendría que ser un Apero Macri, ¿no? Porque esta va a ser la campaña del Apero Macri, ¿no? El Apero Macri. Yo no tengo ningún problema en explicar lo que pasó en la economía con Macri. Yo fui muy crítico de muchas cosas que se hicieron, a mi juicio, mal. Y además dije en su momento que había fracasado el modelo económico de Cambiemos. O sea, la estrategia económica del gobierno de Macri fracasó. Dicho eso, digamos, no nació de un repollo. Vino de... si quieren hablar de Macri no hay ningún problema, pero vino de la peor gestión económica de mucho tiempo. Justo encima el ministro... la gente a veces, yo digo que la mala gestión de Kicillof en la provincia no nos tape que antes también fue un pésimo ministro de Economía en el último periodo de Cristina. No, si Cristina hubiera entregado el gobierno, ¿cómo lo recibió? Ella recibió con superávit fiscal y externo, con dólares suficientes, con reservas, con dólar competitivo, con tarifas más o menos razonables, con abastecimiento energético, creciendo a tasas chinas. Si hubiera entregado la economía como recibió, no hubiera habido ningún proceso de endeudamiento, porque la deuda, y esta es pedagogía número 1, la deuda es hija del déficit. Si nosotros en la Argentina lográramos, si toda esta campaña sirve para que yo logre transmitir la idea de que lo que tenemos que cuidar es que no se pierda el superávit cuando lo tengamos, que seamos muy cuidadosos de las cuentas públicas, que no festejemos el déficit fiscal, porque ese déficit hay que financiarlo o con emisión monetaria, y es inflación después, o con deuda, y es el problema que tuvo Macri después con la deuda. Entonces, a mí me hubiera encantado que el gobierno anterior hubiera recibido como recibió Cristina, pero lamentablemente tuvo una gestión pésima. Cristina entregó con un déficit fiscal escandaloso, y entonces después podemos discutir si la estrategia de Macri, que fue mi crítica en su momento, si la estrategia de Macri fue muy gradual, fue muy paloma, ahora que querés ponerlo en términos de halcones y palomas, fue muy paloma para entrarle al déficit. Yo creo que habría que haber sido muy halcón, pero del otro lado, también los que ahora acusan al gobierno de haber tomado mucha deuda, criticaban a Macri por ajustador. Entonces hay que ponerse de acuerdo un poco. Ahora, Sí. de todos modos vos decís, bueno, me van a tirar o van a tirar a cualquiera, pero Macri, y vos inmediatamente dijiste, pero Cristina, o sea, te retrotraíste. Pero Macri, así, pero Cristina. Pero Macri, pero Macri. Yo quiero hablar del futuro y de cómo son mis ideas para terminar con la inflación en Argentina y para resolver el problema de la producción en Argentina. Pero si a mí me van a correr con pero Macri, yo le voy a volver pero Cristina. Pero no es paradójico que de todos modos, en 2019, sin dudas, el gran fracaso de la elección de Macri fue la economía. ¿No es paradójico que 2 años después se sienten, obviamente vos sos economista, se sienten a hablar de la economía y criticar la economía cuando la gente lo sacó y en primera vuelta justamente por la economía? No, porque estamos discutiendo, si estuviéramos discutiendo contra Winston Churchill que se presentara de candidato del otro lado, probablemente sí sería paradójico, pero estamos discutiendo contra la peor gestión económica desde el regreso de la democracia. No hay ningún presidente que haya recibido una economía con las condiciones que la recibió Cristina, creciendo, con superávit, con reservas, con dólar competitivo, con tarifas competitivas, y haya perdido las 5 cosas que acabo de nombrar en 8 años de gestión. No hay ninguno.
Alfonsín fue mala la gestión económica de Alfonsín, pero nadie recuerda, muchos no recuerdan que asumió con 650% de inflación. Menem terminó mal con la convertibilidad, pero asumió en el medio de una hiper. De la Rúa fue un desastre la gestión económica de la Rúa, pero estaba la momia podrida de la convertibilidad, ahora todo el mundo lo reconoce unos años después, digamos. Pero Cristina realmente recibió en condiciones inmejorables la economía y la entregó chocada a la calecita. Hay algunos que creen que ¿cuántos años tenés? 46. Que la generación tuya es la que ya los post-50 ya está, ya probamos todo, esto incluye a Macri, a Cristina, y etcétera, etcétera. Y dentro de los 40 o los 30 aparecen dirigentes de un lado y del otro, el caso tuyo, con otra cabeza. ¿Máximo es otra cabeza? No estoy seguro todavía. Si me preguntás el Cuervo Larroque, te digo que sí es otra cabeza, claramente. Si me preguntás Kicillof, te digo que también es otra cabeza, más allá de las críticas que yo le hago. Máximo todavía no tengo claro cuánto de lo de Máximo, porque es hijo de, digamos, o sea, no me ha demostrado nada de construcción propia que no sea, no tengo claro que hubiera podido hacer Máximo si hubiera sido Máximo López. Claro, entiendo. ¿Entendés? Entonces, y cuando lo escucho, bueno, claro, se nota que vivió en una familia atravesada por la política y por el poder durante toda su vida. Vamos, desde Río Gallegos hasta acá, siempre estuvo en el centro del poder, primero de una ciudad, después de una provincia, después del país. Es decir, siempre estuvo cerca de una situación de poder, casi la excepción es haber estado alejado del poder en los 4 años que le tocó a Macri. Entonces, obviamente que en términos de política sabe. Es evidente que es un animal político. No estoy seguro que sea igual que la madre, que sea igual de habilidoso que la madre. Creo que la madre, sin ningún lugar a dudas, el animal político más... Sin duda. Si me decís quién es el león de la selva, acá es Cristina, no cabe duda. Ahora, no lo sé, no te puedo contestar de Máximo porque me gustaría ver cuánto realmente tiene capacidad de construir Máximo más allá de su nombre. ¿De quién es? De su proveniencia. Y cuando abre la boca él, dice más o menos lo mismo que Fernanda Vallejos, dice más o menos lo mismo que Carlos Heller. En general, siempre atrasa demasiado. No lo veo hablando de los grandes problemas, no lo veo hablando de la inteligencia artificial y del boom que está generando de productividad eso. No lo veo hablando de la uberización de la economía. Acaba de ocurrir en el último año que Mercado Libre en Argentina, mientras los comercios minoristas se caían a pedazos, crece 85% su facturación en dólares. Muchos piensan que los comercios cerrados que están viendo en microcentro son por la pandemia y se van a llevar un chasco porque cuando termine la pandemia, lamentablemente muchos de esos comercios no van a abrir porque en el medio hubo un cambio tecnológico brutal. Me gustaría escucharlo hablar de esos problemas del futuro de la Argentina, hablar del pasado. Por eso digo, por eso le contestaba recién a los chicos, yo no tengo ningún problema en hablar del pasado y además es justo el terreno donde yo mejor me muevo. Si quieren ir a una pecera y lo invitan a Aquaman a la pecera, buenísimo. Aquaman va a estar chocho porque Aquaman se mueve bien en el agua. ¿Quieren hablar de economía? Yo hablo chocho de economía del pasado. Ahora, me gustaría aprovechar este espacio de lo que va a significar la campaña estos meses para poner en el centro de la discusión la Argentina que viene. La Argentina que tiene que ver con esas transformaciones y no escucho en el discurso opositor nada más nuevo más nuevo de los últimos 40 años, digamos. Sí, Martín. Martín, hablabas del fracaso económico, el fracaso del modelo de Macri. ¿Por qué repetir en esta elección caras de ese fracaso como por ejemplo María Eugenia Vidal? Porque María Eugenia Vidal, a mi juicio, cometió un error, cambiemos que lo dije en su momento, desde otro lugar obviamente, pero me parecía un error formidable que el gobierno hubiera juntado las dos, el oficialismo entonces, hubiera tomado la decisión de juntar las dos elecciones. Me parece que le hizo perder la oportunidad a María Eugenia de justamente plebiscitar su gestión. Y la gestión de María Eugenia en la provincia de Buenos Aires tenía muchas cosas para mostrar. Había enfrentado el narcotráfico como nadie en los últimos 30 años probablemente. Había enfrentado a las mafias sindicales, la historia del Pata Medina, la UOCRA. En La Plata no se podía construir. Vos querías hacer una obra en La Plata y venía, esto es real, esto pasa en la Argentina y esa gente está hoy caminando por la calle. Vos querías construir una obra y venían y te pedían el peaje en la obra. Y te decían, el peaje en la obra, tenías que nombrar 10 personas que por supuesto no iban a trabajar a la obra. Y el cartelito, todavía de hecho pasa en algunos edificios, que la marca ponen una bandera en un piso, al aire libre, flamea una bandera de la UOCRA, como diciendo, acá ya está este lugar pagó peaje. Eso es tremendo en Argentina. Entonces tuvo los ovarios de enfrentar todas esas mafias. Acordate los sobres de los policías que empezaron a aparecer, sobres de los policías de la provincia de Buenos Aires, que claro, era porque a la gente que le gusta
que la prostitución y que el narcotráfico esté escondido. ¿Por qué? Porque las mafias cobran de todo ese negocio. Y María Eugenia se animó a abrir esa caja en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cayó 30% del delito en la provincia de Buenos Aires en los 4 años de María Eugenia, y justo en este momento en el cual el tema de la seguridad es un tema clave. Entonces, me hubiera encantado que hubiera tenido la oportunidad de defender su gestión en una elección mano a mano contra Kicillof. ¿Sabes un poco de economía y de la política? Si sos diputado, vas a ser diputado, te indica esto, vas a tener que tratar algunos temas. ¿Estás a favor de la despenalización de la marihuana para uso personal? Sí, totalmente, totalmente. A mí realmente el otro día hice el comentario porque me hicieron una entrevista, me llamó la atención la reacción conservadora. Me llamó la atención. Me llama la atención de dónde viene además. Porque hay una reacción que defiende un statu quo retrógrado, que atrasa 40 años, que si vos mirás en el mundo cómo están las discusiones, los países avanzados en el mundo entienden que todos los lugares, que todas las cosas que el Estado prohíbe, son cosas donde el Estado no entra a regular y no controla. Y yo quiero un Estado que no prohíba, yo quiero un Estado que controle y regule, yo quiero un Estado presente. Cuando vos querés, es increíble que venga, que me quiera correr por derecha, además me corren, sí, conservadoramente, con actitudes conservadoras, cuando en realidad, justamente los mismos que dicen que quieren un Estado presente. Si vos prohibís, el Estado no está. Y si vos prohibís y el Estado no está, emergen las mafias, porque alguien sí lo va a regular. Ojo, está en la historia, o sea, no hay que hacer demasiado lucubración científica. En la historia pasó siempre esto. Por supuesto. Hay una discusión también ahora respecto de, por ejemplo, tenés un opositor, Sergio Rinaldo, ¿cómo se llama? El que está en la lista de López Murphy. Franco Rinaldi. Franco Rinaldi. Sí. Que habla de ginecocracia y de que hay como una... ayer se discutía el tema de los penes de madera y demás. ¿Qué pensás de todo eso? Había un chiste entre economistas ayer en las redes sociales sobre qué había surgido primero. Si la licitación primero, que justo pedía esos penes pulidos de madera, como si fueran algo tan estándar en el mercado, digamos, o alguien había hecho eso y necesitaba el favor de un amigo para poder venderlo, digamos, ¿no? Entonces, máxime cuando era una licitación nacional y el esquema de educación en salud reproductiva es un tema provincial. Entonces, pero bueno, no importa, digamos, me parece algo que en todo caso, si sirve y si suma en lo pedagógico, para que y es una herramienta para que la ESI funcione mejor, me parece bien, digamos. Sospecho que hubo algún negociado atrás, porque me parece raro por lo que te estoy diciendo, pero hubiera sido lo mismo si eran penes plástico duro o era otra cosa. Sí, o sea, discutamos el negociado, pero no que la enseñanza sexual integral se dé. Por supuesto, la enseñanza se tiene que dar. No estoy tan seguro, me parece que también el sistema educativo atrasa mucho en términos de cómo conectan hoy los chicos y cómo resuelven esa... No, me parece que hay que hacer un poco más de investigación de campo para ver qué aproximación están teniendo los chicos con la sexualidad hoy. Me parece que la aproximación que propone el gobierno es una aproximación hecha desde un lugar... Me hace acordar un chiste de economistas que dicen, che, le pidieron a un economista de diseño un elefante y el tipo se encierra en la oficina y dice, a ver, ¿qué haría yo si fuera un elefante? ¿No? Mirá, loco, andá al zoológico y fíjate lo que hace el elefante de verdad, o andá a la selva, porque la verdad que lo que vos crees que hace el elefante no es lo que hace el elefante. Entonces, las políticas públicas se hacen desde una oficina de gente que cree que los estudiantes dicen, che, vamos a enseñarle a los chicos cómo se pone el preservativo porque no lo saben poner. No sé si no lo saben poner. El otro día un youtuber... Yo creo que no, la enorme mayoría. No se usa. Mirá lo que pasó. Un youtuber español fue un escándalo en las redes sociales porque reconoció que le daba pereza usarle preservativo. Tremendo, tremendo. Y que entonces le mentía a las chicas con las que estaba diciéndole que tenía cierta infertilidad y que no había ningún riesgo. Cuando además era una burrada, porque aunque fuera fértil el chico, igual era un riesgo brutal de enfermedades de transmisión sexual, el preservativo hay que usarlo igual. Pero me parece que los chicos están con otra lógica pensando el problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que atacar por ahí no es enseñarle, no estoy tan seguro que ese sea el foco, pero no me molesta. Todo lo que suma en materia de educación sexual, bienvenido. ¿Macri fue? Yo creo que todos los presidentes en la Argentina, nunca me gustaron las reelecciones ni los segundos términos para nadie. Yo creo que todos los presidentes en Argentina tendrían que tener un periodo y que después de ese periodo tendrían que seguir vinculados. A mí me gusta la idea del presidente consultor, del presidente que... senador vitalicio italiano. Viste que son presidentes, son senadores exactamente, vitalicios. Exactamente, la idea de que ese presidente pasó por la gestión, sabe, la gestión no es lo mismo desde el llano, nosotros que lo vemos por televisión, que el que está tomando las decisiones, es muy difícil tomar decisiones en contextos de mucha tensión y de muchos intereses. Y me parece que tiene mucho más para aportar alguien que fue presidente
Y ahí podría estar también Cristina, podría estar también todos los que han Duhalde, pasado, Duhalde, los que han pasado por la presidencia, como un consejo asesor. Bueno, el presidente en ejercicio conversa con ellos. Una vez por semana, che, miren, estoy teniendo este problema. A veces inclusive pueden facilitar un consenso por el peso que siguen teniendo los partidos. A veces pueden ayudar a guiar al propio presidente. Ese es el futuro que me gustaría. Pero insisto en lo que te dije al principio. Es con todos. Es con todos. Y con todos incluye a Macri también. Gracias por venir. Gracias a vos. Nos estamos viendo.